interesa mucho, ¿no? Escuchar sobre tu camino y cómo es la dirección de tener pues esa responsabilidad de un club a tu cargo. Y pues seguro que aprenderemos mucho. Entonces, bueno, es un placer tenerte acá. Y bueno, creo que sería bueno comenzar por ahí, ¿no? Un poco escuchar sobre tu camino, cómo es que llegaste, tu carrera antes de estar en la industria de fútbol y cómo es que llegas como a este mundo. Pues llegó un poco por casualidad, porque yo estudio Administración y Dirección de Empresas y una Ujú, vez que nada más terminar empiezo a trabajar en la multinacional PricewaterhouseCoopers en PwC. ujú, Allí estoy 9 años y en un momento en el que no pensaba marcharme porque estaba en la oficina de Madrid además y bueno, era manager de auditoría y hacía algún tema relacionado con estrategia también y ujú. no tenía intención de cambiarme en ese momento. Y entonces un amigo mío de San Sebastián me manda una oferta de trabajo por InfoJobs y era para ser Ok, directora financiera de Leibar, que acaba de subir a Primera División. Eso suponía volver a San Sebastián, volver a mi casa, que Eibar está ok. a 50 kilómetros, entonces volvería a vivir allí. Y claro, yo viviendo en Madrid y en un ámbito totalmente distinto, que es una multinacional de servicios profesionales, me resultaba muy raro, pero dije, bueno, no van a seleccionarme, así que nada, voy a aplicar porque no pierdo nada. Soy mujer, Claro. trabajo en una multinacional, no tengo ni la posibilidad. Total que apliqué y pasé el primer proceso y pasé el segundo proceso en el cual me pidieron que fuera a Eibar a hacer la entrevista. Salí de la oficina de Price a la 1:30 del mediodía, cogí el coche y bueno, en 3 horas estaba en Eibar, hice la entrevista y volví. Y nada, y al día siguiente, yo de hecho de la entrevista salí con la sensación de que me iban a seleccionar. Y Ah, efectivamente sí, al día ya lo siguiente sabías. sí, porque cuando entré me recibieron de una manera más fría, más distante, y cuando me Mm, fui me dieron 2 besos, como ya, muy afables, y ok. como que notas ese chip, ¿no? Ese cambio, ¿no? Sí. Entonces, sí, entonces, bueno, me fui con esa sensación y fue un viaje de vuelta muy angustiada porque lo que sería una buena noticia, que luego la fue sin duda, pero en ese momento suponía un montón de cambios Claro. que yo no me esperaba ni los tenía planificados en mi mente. Así que nada, al día siguiente efectivamente me seleccionaron. Inicialmente lo rechacé pues por puro miedo, por Ahora, perder, ok. al final cambiar de vida absolutamente, irme, dejar Ujú. Madrid, cambiar el trabajo en una multinacional donde llevaba 9 años, con una carrera, etcétera, etcétera. Y bueno, decidí apostar por esa aventura al final y marcharme ahí. Qué interesante, qué linda historia, digo, desde, pues, no sé, creo que ahí hay ya de entrada muchos temas, ¿no? Como esta parte de, pues, soy mujer, no tengo chances de que me lo den, pero aún así tener como el valor de decir, voy a aplicar, no importa, a ver qué sucede, y luego, claro, todos los cambios que representaba. Para ti era como, o sea, ya estando en el proceso de entrevistas, decías, esta industria es algo que me interesa. ¿Eres apasionada del fútbol de antes o fue Bueno, completamente... era más bien detractora, pero no por el fútbol en sí, sino por el protagonismo que tenía frente Claro, a otros deportes minoritarios que yo practicaba, como la natación, por ejemplo, ¿no? Yo nunca veía ok. natación en la tele y siempre veía fútbol, entonces decía, bueno, ¿qué ¿Qué pasa, no? pasa? Sí, Entonces, en mi entorno, bueno, sorprendió muchísimo la decisión, todo el mundo claro. pensó que me había vuelto loca. Y ahora es verdad que ahora veo todo tipo de partidos a todas horas y conozco todo lo que puedo y todo lo que está en mi mente, Por supuesto. a mi alcance para saber más de la industria. Mm. Y cómo fue ya entrando al puesto, ahí ese cambio, ¿sentiste que era como un mundo completamente distinto o veías varios paralelos con todos los antecedentes que llevabas? Pues fue como el día y la noche, tal ¿Ah, cual, sí? porque Ok, pasé de una empresa donde está todo absolutamente procedimentado, es una mm, multinacional americana, con lo que ello supone en cuanto a cumplimiento y en cuanto a procesos, a facilidades para acceder a, pues no sé, se me estropeaba el ordenador y llamaba a alguien y ya está, o tenía claro. una reunión y había alguien detrás de soporte que se encargaba de que la sala estuviera preparada, de que Mm, las personas hubiesen, o detalles mínimos que al final no los valoras hasta que no ves que lo tienes que hacer tú todo, ¿no? Pero claro. eso también hace que te sientas involucrado de una manera y con un nivel, un sentimiento de pertenencia
que es inigualable. O sea, yo creo Claro. que muchos de mis compañeros en el Eibar y yo sentíamos como que era un proyecto realmente que nuestro, ¿no? Que sentíamos cada cosa que sucedía y eso hizo que se traduciera en muchos éxitos conseguidos. Sí, claro, eso es interesante. Digo, al final creo que el fútbol pues tiene eso, ¿no? Que todos son parte del equipo, ¿no? Tiene, desde que estás en la cancha hasta toda la operación de atrás, pues tiene que ser como ese ambiente de pertenecer, ¿no? Para que incluso la afición, ¿no? Tiene que sentir que está siendo parte de ese proceso. Y de ahí, del puesto de finanzas, de dirección financiera, ¿cómo es ahora ese salto a estar al frente del club general? Eh, ya no solo Bueno, de una eso área. sucedió en 2016 con un Ujú. cambio de forma que hubo en el club, que se pasó de una presidencia ejecutiva a una presidencia institucional y se creó la figura de dirección general. Y entonces Okay. el Consejo depositó, me dio la confianza y asumí el puesto de directora general. El cambio, bueno, pues mi sensación inicial o mi reacción inicial fue el pensar que no estaba preparada, que lo iba a hacer mal. Esa fue un poco mi reacción al comienzo, ¿no? Claro. De un poco de vértigo, de no sabía si me lo merecía, si me lo había ganado o qué estaba pasando. Sí que es cierto que, bueno, al poco tiempo decidí ponerme en marcha y superar todas esas barreras y empezar a trabajar y, bueno, la verdad es que fue una experiencia alucinante porque fue un proceso de cambio muy, muy bueno, muy grande para mí y Ujú. también para el club. Qué bien, qué interesante. Y cómo es, cómo, porque creo que es un tema que recientemente hicimos algunos talleres y discusiones de panel con esta conversación de mujeres abriendo espacios en la industria del fútbol y un tema que es recurrente es esto de no sentirse como que tienes la capacidad, la experiencia, el conocimiento para poder llevar a cabo un rol en un mundo que tal vez es un poco intimidante, ¿no? ¿Cómo le hiciste para sobrepasar eso? Como para decir, bueno, quitarte esos miedos, quitarte esas dudas y entrar y hacer lo que sabes hacer, ¿no? Bueno, pues ahora, hubo dos cosas que fueron, o dos, tres factores que fueron clave. Por un lado, que había algunas personas dentro de ese equipo que me dieron un apoyo total y absoluto y una confianza y una dedicación que, bueno, a día de hoy se han convertido en grandísimos amigos míos. O sea, Mm, aunque no sigamos claro. trabajando juntos, los llevo de amigos para siempre, estoy segura, porque, Mm, vamos, han sido extraordinarios y me han ayudado una barbaridad. Y luego tenía el apoyo de todo mi entorno también, toda mi familia y mis amigos mm, me arropaban, sobre todo amigos claro, míos igual con los que había estado trabajando en Price en Madrid, ok. bueno, pues al final saben qué es pasar por situaciones complicadas como las que pasamos en Price y bueno, empujaban y daban su calor, ¿no? Y por Mm, último, una cosa que la gente no suele recurrir, o por lo menos no suele contar, pero en mi caso yo busqué la ayuda de una coach que fue un poco, bueno, pues metiéndome el dedo en la llaga en ciertos aspectos para que sacara lo mejor de mí misma y bueno, sigo trabajando con ella, de hecho. qué bueno, o sea, tener como esos aliados, ¿no? Esos mentores que te ayuden como como dices, ¿no? A darte como ese ánimo y eso es, qué interesante. Y, o sea, ya estando como, nada más para como continuar con este tema de ese brinco de industria y como de un mundo distinto, ¿crees que ahora eso te da como pues un ángulo, una visión a todo lo que vives en el club distinto? O sea, ¿reconoces esa, como esa perspectiva distinta que traes de tener ese antecedente? ¿Crees que hay cosas que el mundo del fútbol debería de aprender del mundo tal vez más corporativo? Sí, yo creo que sí. Desde luego, pasar 9 años en una multinacional como Price es una experiencia y un aprendizaje que yo se lo recomiendo a mucha gente, igual no 9 años, pero 4 o 5 años viene muy bien porque desarrollas una tolerancia a la multitarea, a problemas Claro. bueno, que luego relativizas y sobre todo te vuelves muy proactivo porque cada día o cada semana o cada mes estás en un sitio distinto, en un cliente y una realidad totalmente distinta, Mm, te tienes que adaptar a esas circunstancias y muchas veces no tienes todos los elementos para ello. Con lo cual, yo creo que sí aporta eso, relativiza mucho todas las decisiones que tomo o que se toman en esta industria. sí,
que supongo que como consultora, ¿no? Y que estás entrando y saliendo de diferentes ámbitos, es algo que tal vez no sucede mucho en el fútbol y que tal vez mucha gente que está a cargo de los clubes han tenido toda su experiencia en esa burbuja, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que eso te... eh, y bueno, pasando un poco como a los retos que tal vez te enfrentas siendo, como mencioné al inicio, es la única mujer en ese cargo, ¿no? En la liga y si crees que te enfrentas con algunos obstáculos que tal vez vienen por ser parte de una industria que es donde predominan los hombres. Bueno, los retos yo creo que al final los pone el propio cargo, ¿no? Pero más allá de retos por el Claro. género, yo no encuentro ninguno. Puede que haya gente que reaccione de una manera que no entiendo que es la idónea y la que yo espero hoy en día, desde luego, pero lo que voy a hacer es ignorarlos y contestarles en algunos casos y ya está, y darles la mínima importancia porque no se merecen ni ese protagonismo. Ah, excelente. O sea que sí has encontrado como un espacio con los brazos abiertos, has tenido una experiencia positiva No, en ese he sentido. encontrado dificultad en algunas cosas, he encontrado dificultades, sobre todo al principio, ¿no? Que quizás chocaba más. Ahora la realidad es que a nadie le sorprende Ok, bueno, no solo brazos abiertos, sino grandísimos amigos dentro de la industria, o sea y buenísimo. grandes apoyos. Entonces ahora Ya, es absolutamente normal. Al principio puede chocar, creo que es parte de la transición que estamos haciendo como sociedad también y que al claro, final claro. requiere que todos cambiemos ese chip, ¿no? Y convirtamos cosas normales, que es lo que son, que es la mujer trabajando en el fútbol o en otros En ámbitos o cualquier teniendo ámbito, claro. puestos directivos. Sí, definitivamente creo que hacia allá va, ¿no? Como normalizarlo y darle visibilidad y creo que es mucho de ese reto y qué tal como el puesto en general, los retos ya más allá de ser mujer o eh, qué retos te enfrentas creo que es Bueno, interesante como escuchar un poco lo que es la vida de una directora de un club pues de ese tamaño, ¿no? cada día a retos nuevos, ¿no? Al final es una industria que está en constante cambio y muy dinámica, que además está siempre con un papel muy protagonista ante los medios, que eso quizás es una de las principales diferencias respecto a una dirección de una empresa al uso. Claro. Además, desata pasiones en muchos. Nada, es una industria que está todo el día con muchos cambios, con muchísima actividad. Eso la hace súper Mm, atractiva porque ningún día es igual que el otro, pero eso hace que cada día te tengas claro. que enfrentar a nuevas cosas también. Ok. Y hay una fase que es la que más te gusta, como un área del puesto que es lo que más te motiva o que más te apasiona. No, yo creo que todo en general. O sea, Ujú. vives situaciones y momentos inolvidables. Hay eventos a los que he acudido que no me lo podía ni imaginar. Claro. Pues no sé, por ejemplo, la visita que hicimos como liga a India, Ujú. accediendo a la casa del embajador, conociendo a determinadas personas que en ningún otro ámbito podrías llegar a tener una conversación con ellos. Imaginar, Eh, claro. en Japón, las experiencias que he vivido en Japón son increíbles, o sea, tendría para contar un libro. Bueno, y todo eso es lo que hace que sea súper atractivo, ¿no? Luego hay momentos que no se ven, que hay mucha gente que se queda solo con eso, ¿no? Con lo que aparecen fotos y demás, y se piensan que tu vida es así todo el día y no, en la realidad Claro, hay el momentos glamour. súper complicados. Claro, 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 me imagino desde digo, la logística es enorme, ¿no? O sea, toda la gestión es bastante compleja. Hay, ¿crees que haya algún como, ya estando al frente del club, hay algunas herramientas que utilizas como para poder llegar a esos objetivos que se plantea el club, que se te hacen como fundamentales en cómo eres líder y cómo representas esa unión con el resto del equipo? ¿A qué te refieres? Pues si hay como alguna herramienta en específico que te ha ayudado como a lograr a tener un impacto con el resto, con el resto del equipo, ya sea Yo internamente, ¿no? trato de aplicar el sentido común Ujú. y la normalidad y sobre todo lo que yo he aprendido en otros ámbitos. Yo suelo ser bastante detractora de esa frase de que es fútbol, el fútbol es distinto. No.
El fútbol no es distinto, más allá, es como otra empresa en la que la parte fundamental son sus trabajadores, en cuanto Claro. a una empresa menos vinculada a la producción, sino más al servicio, ¿no? Y es así, la parte diferente que puede tener es, bueno, pues el poder mediático y salarial que tiene la base, que son los trabajadores, ¿no? Pero más allá Ujú. de eso, todos somos personas y al final gestionamos, pues eso, personas. Y es lo Claro, que yo por intento supuesto. explicar. Sí, creo que a lo largo de la organización y mi experiencia, mucho del aprendizaje ha sido esta parte de que, pues, fundamentalmente vas a tener el éxito que te permita el equipo que tienes a tu alrededor, ¿no? Uh -huh. Y que eso al final va a ser lo que realmente hace la diferencia entre una organización u otra, un club u otro. Em, ¿Te gusta ser algún tipo de líder? O sea, ¿cómo te gusta representarte con tu... Nos interesa mucho nosotros en lo que hacemos siempre hablar como de que las chicas, las jugadoras con las que trabajamos, pues no todo el mundo va a ser el mismo tipo de líder, no todo el mundo va a ser el que está al frente del grupo muy extrovertido, habrá diferentes tipos de liderazgo y es interesante como escuchar si es algo que tú has vivido, si te identificas con algún estilo de liderazgo en especial o crees que hay ahí como algo que se puede explorar o simplemente es cuestión de, como dices, normalizar y tratar de tener las cosas claras con el equipo. Para mí el liderazgo es lo que no es ser jefe. O sea, el jefe al final te lo da, la jefatura te lo da el puesto, la posición. Y el liderazgo te da Mm, la credibilidad que tú te ganas con las personas que deciden creer en lo que estás haciendo y sumarse a ese mm, proyecto y a ese objetivo común. Entonces, estilo, no, yo trato, más allá de un estilo, yo trato de ser honesta ujú, y sumarme a los proyectos en los que creo. Si no creo en un proyecto o no estoy de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas, trato de desvincularme porque no va a ser bueno ni para el proyecto, ni para las personas involucradas, ni para mí. Entonces, porque no voy a dar lo mejor de mí misma y voy a estar todo el día por pensando, no, supuesto. no, va contra lo que yo pienso. Es cierto Mm, bueno, pues yo no tengo responsabilidades en el sentido de tener una familia que mantener, etcétera. Entonces, puedo tomar libremente ese tipo de decisiones y por eso respeto mm. muchísimo que haya gente que no las tome en ese sentido porque las circunstancias de cada uno son muy distintas. Pero en mi caso lo que ofrezco es honestidad y verdad. Qué bien, creo que eso es súper interesante en cómo ponerlo en el contexto de qué responsabilidad tienen tal vez los clubes como en esta parte de un impacto social. Si hay proyectos que crees que son importantes que se involucren en los clubes profesionales, si hay un espacio, creo que digo, como bien lo sabemos, el poder del fútbol, la industria tiene, como decías, ¿no? Los jugadores, su alcance mediático y más allá, como atraviesan comunidades en todo el mundo, pues es interesante de tu parte como representante de un club, ¿crees que ahí hay como una responsabilidad de involucrarse en una parte de un impacto social o algo que buscan como ser parte de esa conversación? Oh, yo creo que todos los clubes de fútbol, por el papel mediático que tenemos y por el protagonismo que nos dan, tenemos responsabilidad, en cierto modo, de llevar a cabo ese papel, ¿no? Al final, bueno, no sé, en general todas las empresas tenemos esa responsabilidad, ¿no? Llamada responsabilidad social corporativa, pero los clubes por el nivel de exposición que tenemos a nivel mediático y por los seguidores y las pasiones que despertamos, creo que todavía en mayor medida y por eso tenemos que ser muy cautos con todo lo que hacemos y con los mensajes que damos, tanto a nivel de club como a nivel de las personas que al final de una manera u otra tenemos cierto papel público de cara afuera, ¿no? Ujú. Sí, bueno, definitivamente digo, para nosotros es como, digo, yo siempre pienso eso, ¿no? Al final tienes razón que todo humano en cualquier, y sobre todo si es una empresa que tiene un poder económico o mediático, pues es una responsabilidad que viene con eso y en estos tiempos eh, tenemos que, pues, no ignorar todo lo que se Es, necesita en el mundo, ¿no? Em, y, y crees que nosotros, bueno, obviamente este tema como de utilizar el fútbol como una herramienta de cambio específicamente en el tema de género y en
en la inequidad que se tiene no solo en la cancha, pero también más allá de la cancha. Eh, ¿crees que es un potencial usar el fútbol como herramienta, esa trayectoria? ¿Tú has visto desde que tú estás en tu puesto algún cambio que has podido tener dentro del equipo de Elche o más allá? Yo creo que como industria en España al menos estamos haciendo muchísimos cambios en el sentido que hemos pasado de una situación en la que los clubes se nos identificaba por deber dinero a Hacienda y no pagar a que ahora somos una industria que contribuye a las arcas del Estado en 4.000 millones de euros en impuestos y muchísimos puestos directos e indirectos tanto de empleo como de generación de ingresos y gastos en la economía española. Entonces, yo creo que eso ya en sí es un impacto muy, muy importante y un cambio Claro, por supuesto. sensacional que nos ha permitido vender los derechos de televisión de manera conjunta. Ujú. Excelente, qué bueno. Sí, ojalá y ya tengamos, bueno, esperemos el coronavirus no sea, pues, no detenga ese movimiento que ya es una ola que está construyendo alrededor del mundo, ¿no? ¿Cómo han llevado este periodo? Allá están pudiendo como continuar con algunas cosas que aún no teniendo la posibilidad de estar en cancha y demás. Sí, poco a poco vamos retomando los entrenamientos. Hace una semana que empezamos con una serie de protocolos muy estrictos, pero que Ujú. bueno, al final lo que intentan o tratan de garantizar es la salud, que es lo principal, y la Por seguridad. supuesto. Y bueno, con todo ello para que podamos volver a competir lo antes posible y sigamos manteniendo los ingresos y el nivel de nuestra industria. Sí, por supuesto, por supuesto. Medidas importantes, ¿no? Eh, ¿Crees que la liga se va a poder retomar de manera eh, Yo estoy más? segura de que sí se va a poder retomar. No sé la fecha, pero estoy convencida de que de aquí a mes y medio, una cosa así, si todo sigue como hasta ahora, no va a haber ningún problema porque los resultados están siendo buenos y bueno, yo creo que estamos siendo muy responsables como industria. Buenísimo. Sí, pues sí, es fundamental, ¿no? Considerar las medidas de salud y eh, a partir de ahí lo que se puede hacer. Tenemos por aquí algunas preguntas. Voy a ver si contestamos algunas y antes de regresar a algunos otros temas. ¿Cómo eliges el club al que vas? ¿Qué valores observas para poder vincularte y elegir estar ahí, mantenerte ahí? ¿Y cómo construyes tu trabajo en equipo dentro del club? Más que club, lo que trato, porque al final los sitios, las empresas y las organizaciones las formamos las personas, entonces trato de que el Mm. proyecto se adecue a mí o de que yo pueda hacer un proyecto y desarrollar un proyecto. Entonces, el caso del Elche es ese, cuando yo empiezo a hablar y a tener conversaciones y puedo decidir entre tres opciones distintas que tengo en ese momento, me decanto por la del Elche porque bueno, es la más retadora, sin duda, y desde Mm. luego está superando mis expectativas porque sí que es un reto muy, muy grande, pero Ujú. lo elijo por eso, porque puedo, este es un proyecto que puedo construir y con el que me puedo identificar, que para mí es fundamental. Ok, o sea que al estar ahorita el proyecto que vienes a impartir es un proyecto de desarrollo. ¿Qué metas tienen como club? Es un proyecto a 4 años, bueno, ahora ya 3 años y poco, casi que voy a hacer casi un año aquí, me parece mentira. Ujú. Y la meta inicial y la base sobre la que se asienta todo es tener una economía estable, unas finanzas que no quepan, no den opción a dudas en un futuro y que permitan que haya club para mucho tiempo, ¿no? Y una vez conseguido eso, esa estabilidad, empezar a generar nuevas líneas de negocio y nuevos ingresos, seguir con esa Ok. contracción, mantener esa contracción de gastos y apostar por crear, con esos excedentes que se vayan generando, apostar por crear una plantilla competitiva que pueda hacernos creer que de aquí a 3 4 años, 5 podamos estar en primera división. Excelente, que no es pequeña tarea, suena No, no, como no, un efectivamente, proceso, efectivamente. interesante. Dice, ¿cómo está trabajando el Elche la sección femenina? Bueno, desde este año le hemos dado un empuje fuerte porque el patrocinador principal, TM, ha decidido apoyar también al equipo femenino y entonces contamos con el mismo patrocinador de la frontal de TM perdón, del primer equipo masculino y femenino. Así que bueno, empezamos a darles cada vez más protagonismo.
Excelente. Eso me recuerda como una discusión que creo que es muy importante de si es necesario, ¿tú crees que a nivel profesional, para que exista el femenino, requiere de la parte masculina que lo alimente o tú crees que hay espacio para que se cree una industria del fútbol femenino profesional por sí sola que tenga sostén sin esa parte masculina? Ahora mismo hay clubes que se sostienen por sí mismos, pero con muchísimas dificultades porque al final no están generando, bueno, cuesta mucho más generar esos ingresos, pero yo estoy convencida que de aquí a poco estaremos ante otra situación muy distinta. Lo vimos el año pasado en verano con el Mundial y yo creo que lo vamos a seguir viendo en esta línea, cómo evoluciona todo el desarrollo del fútbol femenino. De acuerdo, sí, digo, para mí también es como esta parte de empezar a apostarle al femenino como una industria por sí sola y como una inversión más que un gasto, ¿no? Y más que caridad que se le da del juego masculino. Eh, ¿Qué te vino a la cabeza cuando llama un club que fue descendido administrativamente? Bueno, pues si además se da la circunstancia de que el club que se vio en la permanencia en primera división por ese descenso y que todo el trabajo que hicimos era el Eibar, que era donde yo estaba, pues todavía resulta mucho más curioso, ¿no? Y al principio pensé que era una broma, o sea que, bueno, al final lo que es la parte de reto que decía antes, ¿no? Que para mí es fundamental. Que haya algo que se pueda cambiar y, bueno, creo que es un club con un potencial extraordinario, dónde está ubicado el clima, la población que tiene, el estadio es espectacular. O sea, creo que tiene un montón de condimentos para que logre volver a primera división, que yo creo que es donde le corresponde al final por la historia que tiene y por las Claro. facilidades en cuanto a entorno y logística, ¿no? Entonces, fue eso, fue el reto y que creía que era un reto alcanzable, aunque difícil, pero alcanzable. ¿Y qué es lo primero que haces al llegar, sabiendo como teniendo todo pues este conocimiento de que pues ese reto es lo que te enfrentas? Eh, ¿Qué es lo primero que buscas implementar o cambiar cuando llegas? La parte que te he comentado antes, la parte financiera, la parte económica es lo fundamental Mm, y es donde lo primero que empiezo a tener en cuenta. De hecho, yo vengo de finanzas, es cierto ujú, que los últimos 2 años, 3 años, no había prestado especial atención a las finanzas, pero yo tenía una persona que estaba enfocada en ello y en el EIBAR se podía confiar plenamente, pero ok, ahora mismo en la situación que está el club, vamos, soy yo la que revisa todos los números al final. ok. O sea que ahí es en donde comienza la trayectoria. Y me gustaría como un poco regresar a este tema. Creo que es importante teniéndote aquí como una mujer que ha vivido esta experiencia de enfrentarse a nuevos retos, de tomar ese paso a una industria que tal vez no se sentía experta en esa industria. Eh, ¿qué aprendizajes le podemos dar y con qué nos podemos quedar para chicas que tal vez estén buscando también buscar un espacio dentro del fútbol, un espacio dentro de la industria y tal vez no se sientan como con esa seguridad? ¿Hay algo que de antemano crees que te preparó? Algo que te hizo sentir como que tenías como la capacidad, obviamente pues toda la carrera que tuviste en PwC, pues apoya como a darte esas herramientas, pero no sé si hay algo en específico que a la Para hora de mí, entrar en... Para mí mucho antes que Price hay una base fundamental y es la educación que me han dado mis padres, ¿no? Al final, si yo hubiese recibido otro tipo de mensaje en mi casa de, bueno, vas a tener, eres mujer o simplemente por la forma de ser o de educar que tuviesen ellos, no vas a poder o ten cuidado o mira a ver qué Claro, decides. No, al revés, mis padres siempre el mensaje ha sido, sé libre para tomar las decisiones que creas oportuno, siempre vamos a estar apoyando y respaldándote y si sale mal estaremos aquí para consolar, claro. pero siempre han impulsado eso, ¿no? Esa libertad para tomar mis propias decisiones y sobre todo para que no me ponga al final obstáculos yo misma, ¿no? O sea, que crea en mí y que lo lleve adelante ¿por qué no? Claro, por supuesto. Sí, es fundamental esa parte
de la educación pues a esa edad temprana, ¿no? Creo que, ¿desde qué categoría trabajan del lado, bueno, me imagino, de las Sí, fuerzas básicas de todo el Elche? ya desde niñas tenemos secciones donde estamos trabajando con las chicas. Ah, perfecto, excelente. Sí, pues, ¿y crees que el fútbol puede tener ese rol a falta de que haya como ese ambiente en casa o en la escuela? ¿Tú crees que ese espacio del fútbol pudiera como dar Yo ese creo que impulso a las chicas? todo suma y al final el colegio es una parte, está claro que la familia es fundamental, pero el colegio es una parte importante y la parte extraescolar, que es la más lúdica además y la que generalmente se suele elegir por gusto, es la que más suma porque son cosas que te quedan y el fútbol tiene una cosa que es el equipo, en mi caso lo fue la natación, que pese a ser un deporte individual, trabajábamos todos en un equipo y convivíamos con personas de diferentes edades que hacía que, bueno, pues que aprendieras otras cosas y vivieras otras situaciones Claro, y eran un poco como hermanos mayores que yo no tenía, ¿no? Entonces, bueno, creo que los deportes en general tienen unos valores que son insuperables por otras disciplinas y cuando es en equipo todavía más. claro, por supuesto. Y digo, creo que esa parte es importante, ¿no? Al final leía un artículo, unas estadísticas de EY que comentaban que pues las mujeres que están a cargo son mujeres que siempre han tenido el deporte como parte de su, eh, de su proceso, ¿no? De su desarrollo. En, en Eh, mi caso es y así, ¿eh? En mi caso es así, siempre el deporte siempre ha estado presente y yo creo que eso hace que, bueno, que tengas una disciplina y sobre todo disciplina. Para mí es la fuerza de voluntad y la disciplina y sacrificio en ciertos momentos. Que eso muy hace que bien, seas sí. más fuerte, mentalmente más fuerte. Claro, claro, y me imagino se requiere mucho de eso al estar responsable pues de un club. Es algo que de repente ahorita ya te es normal o de repente te caen como momentos de, wow, tengo todo esto a mi cargo y estamos construyendo algo grande. He Hoy, desarrollado como una especie que ya me empieza a preocupar, como una especie de que no me entero por prácticamente nada y vivo situaciones muy complejas y yo me sorprendo de no alterarme y tampoco tengo muy claro que sea bueno, ¿eh? O sea que no sé si me he pasado de rosca en ese sentido, pero bueno. no, para nada, suena que logras mantener Lo que la pasa es que calma con soy eso percibida y como, actuar, ¿no? como de hielo, entonces, bueno, Ah, sí. Bueno, con que no sean situaciones de vida o muerte, ¿no? Y que tal vez ahí entra el sentido de supervivencia, ¿no? Pero exacto, aparte de esto, además suena bien. con eso lo equiparo, ¿eh? Que al final todas las situaciones, si no son de salud, bueno, pues se van a solucionar de una manera u otra y no va a pasar nada. O sea, vamos a salir Qué vivos bien. todos. Con lo cual, para mí Pues esa es la clave. Mientras no sea un tema de salud, el resto ya se solucionará. qué bien. Sí, no, se me hace fundamental en estos tiempos, pues tener esa perspectiva, ¿no? Porque si no nos ahogamos en en nuestra propia líos, ¿no? Y esta, ¿cuál ha sido, o sea, me interesa ahora que mencionas, ¿no? Que vives como algunas situaciones difíciles y demás, ¿cuáles han sido como los retos más grandes hasta ahora en ese proceso Pues para desde ti? la llegada bueno, pues con temas de presupuesto para cuadrar las inscripciones de jugadores que pudiesen jugar, desde un cambio accionarial que no estaba previsto a los pocos meses de llegar, Mm, hasta ahora la situación del ERTE derivada del COVID-19. Eh, claro, es que en 10 meses son incontables. puedo empezar y Han no sido, parar. Sí. sí. ¿Y Sí. cuál ha sido la satisfacción más grande hasta ahora? Yo creo que percibo satisfacciones ya con mucha más perspectiva. Ahora mismo de estos 10 meses no te diría un momento que diga, "Uf, qué bien, qué maravilla, ¿no? Mm, Pero vamos, que en el Eibar me pasaba igual, ¿no? No vivía como cuando estás tan cerca o tan metido, no percibes como grandes logros lo que vas consiguiendo. Entonces yo creo que cuando ya no esté aquí o cuando ya haya pasado más tiempo, seré consciente, si es así, si lo he conseguido, de que he conseguido llevar a cabo alcanzar logros establecidos previamente.
Ok, y ya sientes que has llegado a esta industria para quedarte, ya te sientes en casa en la industria del fútbol y en un club. Totalmente, o sea, me siento muy, muy a gusto porque es una industria súper dinámica que no sabes qué te va a deparar al día siguiente y a mí eso me encanta que cada Te día sea motiva, distinto. Pero claro. siempre lo digo que no tengo ningún problema en si un día no me gusta lo que veo, no encajo o no me quieren en esta industria, me vuelvo a mi sitio y a mi de origen y ya está, y vuelvo al mundo Claro, fuera del fútbol, que también puedo hacer. claro, claro, eso es súper importante, ¿no? Al final, creo que nos pasa mucho como entrenadores que, que, que pues eventualmente tal vez por la realidad de la industria llega un momento en donde empiezas a ver valores sacrificados, ¿no? Y empiezas a ver que se empiezan a perder como esos principios que tal vez son la razón por la que estás ahí de entrada, ¿no? Y poder tener como la fuerza de decir, ya de ahí no me sigo metiendo, ¿no? Sí, y poder hacer. Eh, Nos hacen una pregunta que creo que da pie como a pasar, a platicar un poco sobre qué le recomiendas a alguien que quiere entrar en el sector. Pues les recomiendo que se diferencie, como en todo, porque os podéis imaginar que recibimos, todos los clubes recibimos currículums cada día y un montón. Entonces, candidaturas espontáneas. Entonces, Claro. para que prestemos atención a esa candidatura y veamos que esa persona es distinta, para mí tiene que ofrecer algo distinto, tiene que ofrecer algo que beneficie al club, un proyecto, pero un proyecto real, no una idea que luego va a suponer una inversión que el club no va a poder asumir, ¿no? Un Mm, proyecto y un cierto riesgo en cuanto a entrar como becario bueno, o pues con un proyecto al principio sin recibir nada a cambio, ¿no? Creo que al final si se quiere entrar va por esa vía porque cuesta, yo soy consciente que cuesta mucho. También aquí me quedo con una pelota en el lado de los clubes porque tenemos que abrir muchísimo más nuestros procesos de selección, somos opacos en mm, cierto modo por miedos ok. que tenemos, ¿no? Y eso lo tenemos que ir cambiando y dar paso a nuevo talento de otros sectores que creo que enriquecen muchísimo la industria. Claro, por supuesto. ¿Y tú crees que hay un cierto como apertura, como un cierto capacidad de ser un poco más dinámicos dentro de un club que tal vez tu experiencia en los corporativos? Hay como más posibilidad de explorar proyectos nuevos, como dices, o sea, si hay ideas frescas o crees que también la industria del fútbol y los clubes han caído como un poco en esta parte de ser un poco rígidos y hacer las cosas como siempre las han hecho. Yo creo que va una vez más en las personas, porque al final, Claro. si tienes personas que dirigen los clubes con miedos al impacto social o a lo que se pueda pensar, que al final esos miedos están porque no estás convencido o no conoces lo que estás haciendo. Pues si tú tienes una idea, sopesas todas las diferentes vertientes y todas las consecuencias que puede tener, pues la llevas a cabo y has hecho tu evaluación de riesgos y con ello afrontas las consecuencias, ¿no? Pero muchas veces el impacto mediático o social que pueda tener, bueno, pues lastra en cierto modo a muchas personas. Pero sucede tanto en la empresa al uso, en multinacionales al uso, como en el sector del fútbol. Yo creo que va mucho en las personas que están dirigiendo las compañías. Sí, sí, por supuesto. Y por lo mismo, como comentas, ¿no? Si se logra tener más diversidad dentro de la industria, pues habrá más ese espacio de movimiento y de crecimiento, ¿no? Al final la Em, diversidad te da riqueza en cuanto a opiniones, en cuanto a aportaciones y la riqueza siempre aporta, ¿no? claro, por supuesto. Y si has visto que hay, o sea, ya más mujeres aparte de todo el crecimiento que se tiene del lado del fútbol femenil, eh, dentro del fútbol varonil y de lo profesional, empieza a haber más mujeres alrededor de las mesas en las que te sientas. Sí, Y poco a poco cada vez hay más mujeres protagonistas y eso siempre es bueno y de hecho yo creo que en cierto modo tenemos, o al menos yo lo considero así, una cierta responsabilidad de abrir esas puertas, ¿no? sí, Quizás una puerta que tú has encontrado menos abierta o que te ha costado o que al final ha resultado que has entrado fácil, bueno, pues poner tú
esa alfombra o ese pasillo para que sea más fácil esa escalera, para que esas mujeres puedan acceder y puedan llegar a ese mismo sitio. Claro que sí. Eh, Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo pensar en el fútbol como industria o como contenedor social o pueden convivir ambas? Yo creo que deben convivir ambas. El fútbol es una industria que, como he dicho antes, mueve millones, pero no olvidemos que mueve millones de pasiones también. Entonces, creo que ambas están condenadas a entenderse y a convivir, siempre bajo unas premisas básicas, que es la sostenibilidad a medio y largo plazo, pero una vez que eso se supere, por supuesto que las pasiones hay que gestionarlas, hay que tenerlas en cuenta porque son lo que suman en el club. Claro, claro. Y de hecho, digo, para nosotros el tema de sostenibilidad que mencionas y cómo convive esta parte con el impacto social es algo súper importante, ¿no? Al final de Sí. cuentas, nosotros vamos desarrollando programas, proyectos y siempre para mí desde un inicio, ¿no? Teniendo a, no sé, 100 niñas en una cancha, pensar que un día tendrías que decirles como, bueno, ya se nos acabó a sus casas, pues es algo que, que se me hacía una responsabilidad importante considerar cómo continúas, cómo aseguras de que lo que haces tiene como longevidad y oportunidad de seguir creciendo. Ya sea desde el punto de vista financiero o desde como las estructuras que estableces. No sé si tengas ahí algún consejo para las organizaciones que están iniciando proyectos de cómo asegurarse de que exista esa sustentabilidad y esa oportunidad de sembrar algo que va a durar Para mí, lo que he dicho antes, las bases económicas que son económicas, fundamentales claro, y una vez que eso esté establecido y esté fijado y lo tengamos garantizado, empezar a crecer, empezar a pensar en crecer y en ser ambicioso teniendo en cuenta todo el entorno, ¿no? Todos los stakeholders que tenemos alrededor. claro. ¿Eso lo consideras como una parte importante, los diferentes colaboradores que puedan sumarse, los stakeholders que sean parte de ese crecimiento económico? No, fundamental. Son parte del ecosistema del club bueno, hay que tenerlos en cuenta porque todos. Uy, Perdón, que me están no, viendo no, entrar tranquilo. llamadas, perdón. Es eh, un puesto ocupado. Yo sé que bueno, que tendrás muchas llamadas y muchos pendientes, seguro. Bueno, con eso digo, ha sido un placer como escuchar un poco sobre cómo ha sido tu camino, cómo ha sido esa trayectoria y muy interesante, ¿no? Ahora sí que ver pues una historia muy real de cómo has llegado a donde estás y de lo enfocado, de lo fácil que es tal vez cerrarse como todas esas distintas ruidos y enfocarse en lo que uno puede hacer, ¿no? Eh, Te agradezco mucho. Nos quedamos un poco con eso. Creo que ha sido una conversación muy interesante para mí, como lo mencionaba al inicio, ¿no? Yo, como directora de la organización y de lo que estamos haciendo, pues es súper valioso y súper inspirador escuchar cómo lo manejas tú de una manera, pues en realidad es volver a lo sencillo, ¿no? Eso A es, construir tu equipo de trabajo, a ver lo que es importante y quedarse en eso, ¿no? Y no tratar de darle más vueltas. eso es. Nada, yo os agradezco muchísimo también y nada, ojalá que podamos estar pronto de nuevo por aquí.